Bendiciones, mis hermanos. Vamos a arrancar en esta mañana con nuestra charla. Como cada domingo, venimos normalmente a traer esta palabra de esperanza para todos nosotros, en la cual el Señor quiere que nosotros reposemos, descansemos y que podamos obtener toda la provisión que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada arrancamos en segunda de Timoteo, versículos 1, estamos hasta el versículo 13 estudiando estos pasajes, y son efectivamente una carta muy importante para nosotros, porque es una carta del apóstol Pablo a Timoteo, que era su hijo amado, en el sentido, su hijo espiritual, ¿verdad? Era una persona muy querida por Pablo, y Timoteo, pues, de acuerdo a lo mismo que comenta Pablo, era realmente un fiel siervo de Dios, un hombre idóneo para que efectivamente no solamente sea capaz de recibir esta palabra, aceptarla, vivirla, sino que también era idóneo para poder comunicarla y también para buscar a otras personas que sean capaces de entrar en este mismo ciclo. Y esta es una carta en donde la experiencia de Pablo en la vida espiritual lleva a darle, ¿verdad?, un consejo a Timoteo de cómo nosotros debemos vivir la vida en sus manos. La idea es que, como el apóstol Pablo decía en su momento, porque ya no vivo yo, ya no vivo yo. Esta es una realidad que tiene que comenzar a ser real en cada uno de nosotros, en nuestra experiencia, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, Pablo estaba confesando la muerte de su viejo hombre y que él operaba en el nuevo hombre, en la nueva vida que es Cristo Jesús. Y esto es algo que nosotros obviamente tenemos que aprender, pero más allá de aprenderlo en un tema eminentemente mental, es algo que tenemos que vivir y experimentar para poder llegar a concluir lo que Pablo dijo en términos de esta vida. Tenemos que comenzar a experimentar esta vida. Y este es el proceso en el cual nuestro Padre nos está llevando a todos y cada uno de nosotros, porque finalmente tenemos una promesa preciosa de Dios, que la buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, Él mismo la perfeccionará. Nosotros no vamos a perfeccionar nada, porque somos incapaces de poder nosotros tomar la iniciativa para perfeccionar algo. Pero ya que nuestro Padre nos hizo nuevamente en Cristo Jesús, no se olvide de lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta es nuestra nueva creación. Nosotros ahora partimos de una nueva cabeza, nosotros ahora partimos de una nueva raíz. Esta raíz es Jesucristo, nuestra nueva cabeza y nuestra nueva raíz de justicia. Y todos nosotros en su resurrección, en la resurrección de Jesucristo, fuimos levantados juntamente con Él. Es decir, la vida de Cristo ya está morando en cada uno de nosotros por medio de su palabra preciosa. Es decir, cuando escuchamos nosotros, ¿verdad?, hablar de Jesucristo, hablar de la obra que Él hizo a nuestro favor, entender nuestra propia vida como una vida de pecado, de incapacidad de poder dar algo desde esta vida a Dios, porque esto es lo que tenemos que aprender. Como decía la Escritura, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. La carne puede ser muy buena, muy piadosa y puede querer agradar a Dios, pero la carne para nada aprovecha. Y el Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esta vida espiritual, ¿no es cierto?, que ahora tú y yo tenemos en Cristo Jesús, es la vida que tiene que comenzar a manifestarse en nosotros. Esto es algo que tenemos que comenzar a entender. Esto es algo que debemos comenzar efectivamente a vivir tú y yo. Es un tema de experiencia. Finalmente, nuestro Padre nos va a llevar a que podamos entender estas circunstancias, ¿verdad? Porque Él efectivamente así lo ha determinado y ninguno de sus hijos se va a perder. Muchos de nosotros, tal vez por la dureza de nuestro corazón, lo que hacemos es retardar
¿verdad?, esta obra de Cristo en nosotros, pero nunca terminarla o estropearla, porque finalmente somos hechura suya y el Señor nos ha prometido que Él mismo va a perfeccionarnos a todos y cada uno de nosotros. Entonces, en esta carta que estamos mirando, por sobre todo la semana pasada, los que de alguna manera no estuvieron o no han escuchado todavía el mensaje que está allí en nuestro canal, pueden escucharlo. Y nos enfocamos en este primer versículo muy importante que creo que es interesante que nosotros pidamos al Señor que nos dé luz y sabiduría respecto de lo que significa esta palabra esforzarse, que es endunamó en el griego. Esta palabra endunamó. Para nosotros en términos humanos sabemos lo que significa esforzarnos. Sabemos lo que significa esforzarnos, dar lo mejor de nosotros, hacer la parte que nos corresponda en términos de nuestra responsabilidad, etcétera. Eso lo tenemos claro. Pero esta palabrita es muy importante que la estudiemos. Les invito para que ustedes también vayan al griego, estudien un poco la palabra, vean en qué versículos de la Escritura se encuentra y el sentido en el cual esta palabra efectivamente nos es dada. Esta palabra endunamó, ¿verdad?, es la misma palabra raíz, ¿verdad?, de la palabra dunamis, que significa dinamita. Nosotros tomamos la palabra dinamita de la palabra griega dunamis, y la palabra endunamó tiene que ver con esta palabra dunamis. Por ejemplo, la Escritura nos muestra y nos dice, porque el Evangelio es poder de Dios. La palabra poder allí es la palabra dunamis, es dinamita. Así se traduce la palabra poder de Dios, dunamis, porque en el Evangelio el Evangelio es poder de Dios, el dunamis de Dios. El Evangelio es la dinamita de Dios. Y esta palabra endunamó, que aquí significa esforzarse, o la traducen como esforzarse, pero ya estamos viendo las acepciones de la palabra, normalmente no es tomada en el sentido que nuestro entendimiento natural lo comprende, y que es, ¿verdad?, la voz activa en el sentido de yo tengo que esforzarme para poder ganar algo. Yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo para poder recibir algo. Aquí, ¿verdad?, esta palabra tiene como acepción esto, el volverse capaz, volverse capaz. Al contrario, es recibir algo que te hace capaz, es ser fuerte, es recibir la fortaleza, ¿verdad?, que nos viene de parte de Dios, es fortalecernos en Él, sacar fuerzas de donde no tenemos, porque nosotros no tenemos fuerzas, ¿verdad? Como estamos hablando en términos espirituales, sacamos fuerzas, extraemos el poder de Dios, ¿sí? Nos fortalecemos internamente en Él. Más o menos ahí hay una serie de ideas, ¿verdad?, que efectivamente tienen que ver con esta palabra. Tú pues, hijo mío, y así arranca el versículo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, fortalécete, saca fuerzas, saca poder de la gracia que es en Cristo Jesús. Esta es la idea central, ¿verdad?, de lo que aquí la palabra endunamó significa, lo cual nos llama a reflexionar profundamente respecto de cómo efectivamente nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe y cómo tenemos que militar en nuestra relación con Cristo. Y esto tiene exclusiva y directamente que ver con el hecho de tomar la provisión que nos ha sido dada por medio de la gracia en Cristo Jesús, la provisión, la fuerza, la victoria, el poder, las riquezas, ¿verdad?, y toda la plenitud que es Cristo Jesús, para que nosotros tengamos la suficiente provisión para cada circunstancia y para cada situación de la vida. Es decir, Cristo es nuestra plenitud. Cristo es el que tiene para nosotros en Él cada provisión y cada cosa que tú y yo necesitamos para poder enfrentar cualquier circunstancia que nosotros tengamos en nuestra vida.
Ahora, esto sabía el apóstol Pablo porque lo estaba viviendo. No olvidemos que cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo o leemos la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Efectivamente tenemos un hombre de una fe extraordinaria, un hombre exhibiendo y manifestando unos poderes extraordinarios, pero todos sabemos que Pablo claramente dejaba establecido que era Dios morando en él, que era Dios expresándose y manifestándose realmente a través del apóstol Pablo. Y que el trabajo del apóstol Pablo era básicamente dejar que Dios haga su trabajo, que Dios haga su obra. Ahora, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Esta experiencia del apóstol Pablo ahora era trasladada a su amado hijo espiritual Timoteo. El mejor consejo que le podía dar Pablo a Timoteo era que él tenía que extraer todo el poder que había, ¿verdad?, por gracia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esto es lo que nos falta a muchos de nosotros del día de hoy. Porque partiendo de esta fuente, ¿verdad?, de gracia y de regalo que es Cristo para nosotros, partiendo de todo lo que Cristo tiene provisto y previsto para nosotros, pues nosotros vamos a tener una vida cristiana totalmente distinta y diferente, y vamos a tener una vida enfocada, ¿no es cierto?, en la victoria, en el poder y en la provisión que hay en Cristo Jesús, y no enfocada en nuestras propias capacidades, porque lamentablemente cuando nosotros hablamos del esfuerzo natural y humano, allí ya, querramos o no, nos estamos enfocando en nuestras propias capacidades. Ahora, nosotros aún, nuestro propio esfuerzo, el esfuerzo que viene en la nueva criatura de Cristo mismo, es el que lo tomamos para nosotros. El que lo tomamos para nosotros. Por ejemplo, hay un versículo maravilloso que el apóstol Pablo hablaba de los apóstoles, ¿no? Como él fue llamado como el último de los apóstoles, él fue llamado por Cristo mismo después de que Cristo, por supuesto, ya había ascendido, como todos nosotros sabemos, y él hablaba de que él, a pesar de que no era digno de ser llamado apóstol, pero sin embargo, él trabajaba mucho más que todos los demás apóstoles. Como quien dice, él era eficaz, ¿verdad?, en cuanto a su trabajo, pero él deja claro, pero dice, pero no yo soy el que trabajo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí es la que hace el trabajo. La gracia de Dios trabajando a mi favor, fortaleciéndome, dándome de su provisión para que yo efectivamente me pueda convertir en alguien eficaz, y no solamente dándome la fortaleza interna, sino también Él abriendo las puertas, trabajando externamente y haciendo la obra, porque finalmente ahora, como yo soy su hijo, es evidente que si mi papá es Dios, que si mi papá es sobrenatural, que si a mi papá no le falta ninguna cosa, Él me haga caminar en sus riquezas. Y esto es de lo que se trata esta carta. El apóstol Pablo lo que le está mostrando a Timoteo es cómo él puede extraer de las riquezas de Cristo que ahora le corresponden por la obra de la gracia de Dios a través de Jesucristo, y cómo a través de saber extraer esta riqueza que ahora le corresponde, él va a poder hacer bastantes cosas que vamos a seguir viendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo quisiera que quede claro, hermanos, es que es muy importante, ¿verdad?, que en este versículo entendamos que lo que Dios nos está mostrando es que nosotros debemos apoderarse, porque la palabra endunamó también tiene que ver con apoderarse, apoderarnos de la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en cada vida. Escuche bien, nosotros debemos apoderarnos de la influencia divina que Dios es capaz de generar en nuestros corazones y su reflejo en cada una de nuestras vidas. Así que es muy importante que entendamos. Ayer, pues, que estaba aquí dando una vueltita por la naturaleza, veía algo muy importante, este versículo en Juan 1:16, en donde la palabra nos dice algo maravilloso.
hablando de Jesucristo, ¿no? Hablando de que por medio de Moisés nos vino la ley, nos fue dada la ley, pero por medio de Cristo vino, ¿no es cierto? Vino la gracia, la verdad y la gracia de Dios, ¿no es cierto? Por medio de Cristo nos vino la gracia. Y la escritura ahí nos dice, de su plenitud tomamos todos, hablando de Dios, hablando de Cristo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la naturaleza, cualquier cosa que nosotros vemos creada, allí nosotros, de acuerdo al libro de Romanos, estamos viendo el eterno poder y la deidad de Dios. El invisible poder de Dios, ¿verdad? Y el eterno poder de Dios. Lo estamos viendo a través de todas las cosas creadas. Ahora, esas cosas creadas son parte de su plenitud. Es decir, son una parte de su plenitud. Y la escritura nos dice que de su plenitud tomamos todos. Es decir, todo ser humano toma de la plenitud de Dios. Por ejemplo, la escritura dice que su sol, que es parte de su plenitud, sale para buenos y para malos. La escritura dice que su lluvia, que es parte de su plenitud, sale para buenos y para malos. Y nosotros tenemos un mundo creado por Dios, una naturaleza maravillosa creada por Dios, que es para los buenos y para los malos. Dios ahí no hace acepción de personas. Dios lo que nos está mostrando que de su plenitud tomamos todos. Ahora, la parte más importante aquí es que, claro, unos lo van a aceptar y otros no lo van a aceptar. No importa si lo aceptan o no lo aceptan. Si tú estás hoy respirando, si tú estás hoy disfrutando de la naturaleza, si tú estás admirando la creación de Dios, aun cuando no creas en Dios, pues tú estás tomando de su plenitud. Estás tomando de su plenitud, aun cuando eres inconsciente de que es Dios que efectivamente ha hecho todas las cosas. Todos los seres humanos estamos tomando de la plenitud de Dios. Pero lo más importante es, y nos dice, y gracia sobre gracia. Fíjate esto, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, el Señor permite que todos los seres humanos, crédulos, incrédulos, cristianos o no cristianos, en alguna manera estemos hoy tomando de su plenitud. Pero aquí lo importante, y esto es por lo que Cristo vino, es para que nosotros no nos conformemos con lo que todo el mundo ya recibe, es decir, con la parte de la plenitud que Dios ha permitido que el hombre reciba, sino con la gracia sobre gracia. Es decir, lo que Dios nos ha dado ya está dado para todos los hombres. Pero la gracia sobre gracia es algo que el Señor tiene reservado en Cristo Jesús para ti y para mí. Y es algo que tenemos que aprender nosotros a tomar, algo que tenemos que aprender a reclamar, porque la gracia sobre gracia de Dios nos es dada justamente a través de Jesucristo, lo cual es maravilloso. Y cuando vemos nosotros el versículo en el cual nos estamos enfocando, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es que él tiene que aprender a extraer gracia sobre gracia, no solamente la plenitud que de alguna manera es alcanzable para todos los seres humanos, sino que aparte nosotros tenemos que apoderarnos de aquella inmensa gracia, y después de que alcancemos esa gracia, todavía hay más gracia, y después de que alcancemos esa mayor gracia, todavía tendremos mayor gracia. Es decir, el Señor siempre nos está llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gracia en gracia. Esto es lo que tiene que ver este versículo en el fondo, que nosotros aprendamos a extraer las inagotables riquezas de Jesucristo que están dadas a nuestro favor. Mira, Cristo no vino por él mismo, Cristo vino por nosotros. Cristo no vino a demostrarnos nada, Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a darse por nosotros. Cristo vino a entregarse por nosotros como una dádiva, como un don de Dios y un regalo. ¿Pero para qué? No solamente para salvarnos, que ya lo hizo, porque tú y yo ahora, por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Sí, tenemos salvación eterna, pero nuestro Padre de alguna manera está contento solamente con esta parte que nosotros aceptemos, porque Él quiere que ya a partir del día de hoy nosotros seamos partícipes de su naturaleza divina. Si nuestro Padre es Dios, Él quiere que nosotros experimentemos un Padre divino.
experimentemos un Padre poderoso en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y es por esto que el apóstol Pablo llegó a decir y llegó a entender que cuando él era débil, entonces verdaderamente era fuerte, porque el poder de Dios, el poder de su papá, es decir, la realidad del poder de su papá se hacía realidad en él cuando él era débil. Es decir, esta es la razón por la cual tú y yo en su momento pasamos momentos de dificultad, de escasez, de angustia, de dificultades y de lucha. ¿Para qué? Porque cuando yo soy débil, cuando yo soy escaso, cuando yo soy incapaz, cuando yo no tengo nada, cuando no hay nada que efectivamente yo pueda hacer por mí mismo, y cuando yo reconozco esa realidad, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque ahora yo efectivamente puedo venir donde mi Señor y Salvador Jesucristo para que Él provea todo aquello que a mí me está faltando, todo aquello que en mí es escaso, para que Él provea efectivamente de todo aquello que yo soy incapaz de poder proveer, o el medio ambiente o las personas que están a mi alrededor. Entonces allí soy fuerte. Y ahí el apóstol Pablo recibió estas palabras maravillosas del Señor y le dijo: bástate mi gracia, bástate mi Hijo Jesucristo, o bástate la gracia que tú ya tienes dada en Cristo Jesús, porque mi poder, porque mis milagros, porque mis riquezas, porque todas tus necesidades se van a hacer realidad, pero solamente cuando tú reconoces que eres incapaz y débil. Es por eso que cuando nosotros, y la propia Escritura lo dice, el que crea estar firme, el que crea estar fuerte, mire que no caiga, porque el poder de Dios realmente se expresa y se manifiesta a través de nuestra vida y se hace real a nosotros cuando efectivamente nosotros declaramos que somos débiles. Cuando no solamente lo declaramos, sino que estamos mirando con nuestros propios ojos que efectivamente estamos viviendo circunstancias imposibles. Allí es donde la gracia de Dios está disponible para ti y para mí. Ahí es donde la divinidad de nuestro Padre se hace real, proveyendo todo lo necesario para que efectivamente nosotros podamos ver esta particularidad de nuestro Dios divino. Veamos viendo milagros a nuestro Padre, veamos a nuestro Padre sacándonos de circunstancias o situaciones imposibles, veamos a nuestro Padre curando cosas que efectivamente eran irremediables, sean en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, bendiciendo, ¿verdad? A cada una de nuestras vidas cuando sabíamos que no teníamos la capacidad de poder enfrentar circunstancias difíciles, complicadas, deudas, enfermedades, dolores, adicciones o cualquier circunstancia que de alguna manera efectivamente tú puedas estar enfrentando. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo que hizo básicamente es crucificar y llevar a la muerte toda la escasez, toda la enfermedad, toda lucha y toda dificultad ha sido vencida por Cristo. Y por eso el Señor Jesucristo nos dijo algo importante, hermanos, no olvidemos. En el mundo hallaréis aflicción. El Señor Jesucristo ya nos lo dijo. Y es por eso que el apóstol Pablo también, Pedro también decía que no nos sorprendamos cuando efectivamente nosotros estamos enfrentando el fuego de la prueba como si algo raro nos estuviese pasando. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo hallaréis aflicción, pero descuidad, yo he vencido al mundo. Claro, ya que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si yo me apodero del Cristo que vive en mí, entonces yo también juntamente con Él he vencido al mundo. Toda circunstancia y toda situación. Cuando el Señor Jesucristo dijo: yo he vencido al mundo, escuche bien, incluye cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier temor, cualquier miedo, cualquier enfermedad, cualquier esclavitud, cualquier deuda, cualquier cosa que usted hoy como hijo esté viviendo. Eso incluye en la victoria de Jesucristo. De allí que lo que yo tengo que hacer conforme a el consejo de Pablo a Timoteo es apoderarme de la victoria que me pertenece en Cristo Jesús sobre las circunstancias y las situaciones que el día de hoy yo estoy viviendo.
Entienda bien que esta palabra esforzarse en dunamó aquí es más ser fuerte, es más fortalecerse, es más sacar fuerzas, ¿verdad? Lo cual ciertamente es muy importante para nosotros. Esta palabra, decíamos la semana pasada, se repite, por ejemplo, en Efesios 6:10, cuando dice, fortalécete en el Señor y en su fuerza poderosa. Por si acaso, vaya ahí usted a Efesios 6:10 y va a encontrar la misma palabra en dunamó, pero aquí tiene otra acepción. Dice, fortalécete en el Señor. Aquí la palabra fortalecerse es en dunamó y en su fuerza poderosa. Mira, ¿en dónde yo me fortalezco? En el Señor y en su fuerza poderosa. Siempre mi fortaleza sale de Jesucristo. No permitas que tu fortaleza salga de ti mismo, porque normalmente nuestra idea natural es que nuestra fortaleza debe salir de nosotros mismos. De hecho, de ahí salen estos famosos dichos que dicen, por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. Ustedes habrán escuchado que en los ambientes y aún a veces religiosos, ¿no? La gente que no estudia la Biblia escucha y dice, pero si Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, eso no dice en ninguna parte de la Escritura, pero esto es una manera en la cual efectivamente nosotros de alguna manera hacemos gala a nuestra propia fuerza, creyendo que efectivamente esta fortaleza de la que se nos habla en la Escritura es nuestra propia fortaleza. No te olvides que el Señor Jesucristo llevó a nuestro viejo hombre, ¿a dónde? A la cruz del Calvario, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En Filipenses 4:13 tenemos otra acepción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la misma palabra. Fíjate, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. ¿Qué hace Cristo? Cristo es el que me fortalece. Es decir, las fuerzas que yo pueda tener, las saco directamente de Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Timoteo con la misma palabra, Primera de Timoteo 1:12. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Mira, Timoteo mismo nos dice aquí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Allí es donde nosotros encontramos la fortaleza de parte de Dios. Si nosotros no nos vestimos de Jesucristo, si nosotros no tomamos toda la armadura de Dios, si nosotros no estamos comiendo, ¿verdad?, de estas verdades bíblicas todos los días, obviamente no vamos a recibir la fuerza que necesitamos para poder vencer. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, buscar en el lugar idóneo la ayuda, el poder, la provisión, y ese lugar idóneo es la gracia en Cristo Jesús. Y todo lo que el apóstol aquí está hablando tiene que ver con efectivamente extraer de allí todo el dunamis y el poder de Dios para que tú efectivamente puedas ser efectivo en la vida cristiana. Y el poder de Cristo sea el que opere en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 4:17 respecto de la misma palabra. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Qué maravilloso. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Fíjate, si nosotros no tenemos al Señor a nuestro lado y nos da fuerzas, ni siquiera seríamos capaces de poder predicar a nadie. Es decir, si la predicación no viene, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del poder y la misma fuerza que nos da Dios, entonces nosotros somos estériles. Así que es muy importante, hermanos, que nos apoderemos, nos sentemos, nos posicionemos en esta verdad, que es necesario que extraigamos de las riquezas de Cristo, que Cristo nos ha sido dado para suplir todas nuestras incapacidades, que Cristo nos ha sido dado para suplir toda nuestra pobreza, que Cristo nos ha sido dado para suplir todas nuestras necesidades, que Cristo nos ha sido dado para suplir todas nuestras enfermedades, que Cristo nos ha sido dado para poder pasar, ¿verdad? Y para poder curar todos nuestros dolores, que Cristo nos ha sido dado para que efectivamente Él se convierta en nuestra vida.
Así que esta es la famosa palabra esforzarse. Y por esto es que decíamos la semana pasada, es importante que siempre hagamos, ¿no es cierto?, una clara diferenciación de lo que significa el esfuerzo humano, de lo que significa el esfuerzo divino. Si tú estás con hambre el día de hoy y no has comido algunos días y viene un señor y te invita a un banquete y te dice que todo lo que tú tienes ahí es tuyo y lo puedes comer, entonces el único esfuerzo que tú tienes que hacer es acercarte a la mesa y comer de todo. Porque esa comida que tú vas a ingerir es la que va a afectar positivamente tu organismo. Ahora, si es que estás con hambre y te estás muriendo del hambre y quieres que te traigan la comida a la boca, sabiendo que puedes caminar, te vas a seguir muriendo del hambre, pues eso es otra cosa. Digamos que el esfuerzo humano sería simple y sencillamente el comedirme en ir a agarrar un plato que ya está servido. Ahora, sí, hay muchos cristianos que tampoco quieren servirse el plato, pero esta ya no es una responsabilidad de nuestro Padre. Él va a permitir entonces que nos sigamos muriendo del hambre para que tu propio instinto en algún momento haga que te arrastres y que vayas a agarrar el plato y te lo sirvas. Eso es otra cosa totalmente distinta y por eso que vemos nosotros muchas diferencias en los cristianos. Y no es que unos seamos mejores o peores que otros. No, es que la diferencia está en que algunos hemos aprendido a ir a tomar el plato y agarrar de todo lo que está en la mesa para no morirnos del hambre, y algunos van y se comen, ¿verdad?, de esa mesa 3 veces al día, lo cual hace que cada día estén más gorditos, más fuertes y más rebosantes de vida. Pero algunos, o que no han entendido todavía que la comida es gratis, porque creen que la deben pagar con su propio esfuerzo y no tienen para poder comprarla, que también sucede en la vida cristiana. Muchos no se acercan a la mesa porque creen que somos indignos de comer algo que no nos merecemos y no se olvidan que por la obra de Cristo y porque Cristo pagó la entrada, nosotros podemos entrar gratuitamente. Eso ya es fe, evidentemente, y creer en el Señor. Entonces no, tampoco entran y se alimentan. U otros, un poco más complicados, pues están distraídos, como los niños, que muchas veces pues tienen juegos alrededor y tienen que comer, y la mamá y papá tienen que estarles llamando a que coman y que coman. Y si es que por ellos fuese, no comerían porque hay otras cosas que son más importantes, pero papá y mamá saben que tiene que comer y por eso se molestan y le dicen, a ver, deja todo eso y ven a comer. Bueno, a veces papá también hace lo mismo, ¿verdad? A veces papá también hace lo mismo. ¿Y cómo hace? Pues quitándonos cosas que nos entretienen, quitándonos cosas que de alguna manera nos dan más atención o nos llaman más la atención que la comida, y nos la quita para que vengamos a comer. Después de que comamos ya otra vez nos lo volverá a dar. Pero aquí lo de fondo es que el alimento que nosotros efectivamente tenemos que servirnos es en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, la mesa está servida. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? Nos dice el Salmo 23, maravilloso. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues venir a la mesa y acercarte. Ahora, esto nosotros tenemos que hacerlo a diario y lo hemos dicho. Ahí es donde la oración tiene sentido. Ahí es donde el estudio de la palabra tiene sentido. Porque ¿en dónde está servido todo esto? En el campo espiritual. Y tanto la oración cuanto la escritura o el estudio de la palabra lo que hacen es, como en el túnel del tiempo, meternos en una cápsula. ¿Se acuerdan ustedes de esta famosa película que había en donde Mr. Spock se metía en una cápsula y aparecía en otro lado? Pues más o menos viene a ser esto para nosotros la oración, la meditación en la palabra de Dios. Es meternos en una cápsula que nos introduce efectivamente en el mundo espiritual. Pero esto es real, pues. Y nos introduce en el mundo espiritual al punto que estos beneficios espirituales que Cristo nos ha dado comienzan a pegársenos, comienzan a ser nuestros, comienzan a convertirse en una experiencia.
Y esto es lo que el apóstol, insisto, le sigue diciendo aquí a, ¿verdad? Timoteo, que tiene que esforzarse en comer, en extraer de las riquezas de Cristo. Y tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y en el versículo 2, ahí arrancando ya, él le dice, lo que has oído de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí viene efectivamente este círculo virtuoso en el cual el apóstol efectivamente nos quiere meter a los cristianos, porque él quiere primero él experimentó lo que le está enseñando a Timoteo. Segundo, le dice Timoteo, te aconsejo que hagas esto y que te esfuerces aquí y que extraigas de Cristo lo mejor para que tu vida sea una vida de victoria permanente y continua. Y tercero, te pido que por favor repitas lo mismo ante otros, gente idónea que también reciba este mensaje y que sea capaz de también poder llevar a otros. ¿Te das cuenta de este círculo maravilloso, verdad? Bendito, este círculo virtuoso que aquí el apóstol Pablo nos está comentando. Pasa primero porque alguien vivió esta realidad. Bueno, Cristo mismo arrancó con esto, ¿no? Porque Cristo vino viviendo esta realidad de su propio papá. Cristo lo transmitió a sus discípulos, ¿no es cierto? Sus discípulos vivieron esta realidad, sus discípulos transmitieron esto a otros que también vivieron esa realidad y hasta ahora ya ha llegado a nosotros esta bendita palabra de Dios. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Solamente, hermano, cuando nosotros vivamos la experiencia de Cristo, cuando nosotros veamos que Cristo es un Cristo real en nuestro corazón y en nuestras vidas, ¿y cómo nosotros lo vamos a saber? Porque cuando estamos extrayendo las riquezas de Cristo, allí nosotros nos vamos a animar a poder hablar el evangelio sin que nadie nos esté diciendo o haciendo acuerdo que tenemos que hablar de Cristo a la gente. Le vamos a hablar con nuestras propias vidas, le vamos a hablar con nuestra boca, ¿verdad? Y allí va a haber en nuestro corazón un espíritu que está buscando a quien compartir toda esta bendición, sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente ningún esfuerzo. Entonces, aquí podemos extraer algo importante primero, y es que una vez que nosotros comenzamos a extraer estas riquezas en la gracia que es en Cristo Jesús, de las que hemos hablado, allí, ¿verdad?, vamos a tener una capacidad de transmisión, una capacidad nueva de comunicar a un Cristo de una manera totalmente distinta y diferente. Ya no a un Cristo religioso que está pidiendo que yo me esfuerce desde la perspectiva humana, que está pidiendo que yo haga esto y haga esto y haga esto y haga esto y haga el otro. No, sino que un Cristo que está pidiendo que yo reciba todo de Él para que eso impacte mi vida y efectivamente esto haga una diferencia en la mía y en la de los demás. Es decir, yo estoy en una posición pasiva, recibiendo todo lo que mi Padre hizo, ya no en una posición activa. Cuando estamos bajo la ley, nosotros nos ponemos en una posición activa. Nosotros somos los responsables de que efectivamente las bendiciones o las maldiciones nos caigan. Pero cuando nosotros estamos en la gracia, extrayendo la gracia que es en Cristo Jesús, nos ponemos en una actitud pasiva, recibiendo todo lo que Cristo ya hizo por nosotros para que Él efectivamente tenga una connotación poderosa en nuestro corazón, influya en nuestro corazón, Él opere en nuestro corazón y esto se ve impactado en la vida nuestra. Tanto como testigos nosotros como las personas que están a nuestro alrededor. Entonces ahí vemos una primera consecuencia de extraer esta gracia que tiene que ser todos los días, a propósito, ¿no? No solamente el domingo. Así que aquí sí existe una suerte de responsabilidad, como dijimos hace un minuto, y es que tú te tienes que acercar al banquete. Tienes que acercarte al banquete. Ahora, Satanás, que sabe que si tú comes, lo vas a desechar, y sabiendo que esta es una guerra y que nosotros no olvidamos sus artimañas, como dice Efesios 6,
Él va a hacer lo imposible para que tú no comas. Hermano, venir a extraer de Cristo, venir a extraer de Él, hasta hacerlo, realmente a veces no es fácil, porque el enemigo va a intentar con todo su poder distraerte de tal manera de que efectivamente tú pongas tu mirada en cualquier otra cosa que creas que es más importante que el extraer de las riquezas de Cristo. Ahí sí vas a tener oponiéndote a Satanás, a tu carne y al mundo, intentando que tú no comas, porque si tú no comes, pues obviamente vas a estar débil. Y como tú ves, por ejemplo, cuando tú ves en estas películas de National Geographic u otras así, ¿verdad? Una manada de animales, ¿a quién ataca normalmente el león? No, pues el león no va contra el más fuerte, pues. El león va o contra el cachorrito que sabe que no puede correr, pero la presa favorita del león es aquel que lo ve enfermo, aquel que lo ve desnutrido, aquel que lo ve desanimado. Allí va el león, porque sabe que esa es presa fácil. Entonces Satanás sabe que cuando nosotros dejamos de alimentarnos de las riquezas de Cristo, entonces obviamente Él nos va a traer hacia su territorio y allí va a hacer con nosotros lo que quiera. Pero para esto está la Escritura, para que justamente nosotros sepamos las artimañas de Satanás y no caigamos en sus redes. Mira lo que dice el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, esto, hermano, es muy profundo porque está conectado al versículo 1, a extraer el poder de Cristo y el poder de Dios por medio de la gracia todos los días. ¿Qué dice el versículo 3? Tú pues sufre penalidades, pero también estudiando este versículo, por esto es importante estudiar las palabras, ver otras traducciones bíblicas, ok, ahí nos damos un poquito de tiempo nosotros en estos temas. Aquí, en otras traducciones, la palabra nos habla, tú pues soporta las aflicciones de la vida. Claro, porque cuando hablamos sufre penalidades, no, nosotros no queremos sufrir penalidades, porque suena hasta la palabra penalidad penoso, doloroso. Pero mira lo que dice aquí, tú soportas las aflicciones de la vida. Ah, bueno, eso sí, pues no, porque sabemos que las aflicciones de la vida están a la vuelta de la esquina. Ahora mismo seguramente muchos de nosotros estamos viviendo en alguna medida, unos más y otros menos, alguna aflicción de la vida. Sufre las aflicciones de la vida. Tú pues sufre las aflicciones de la vida. Tú pues atraviesa las adversidades. Es otra manera de decirlo. Tú pues, Timoteo, atraviesa las adversidades. Tú pues soporta los sufrimientos. Ya, olvídate de esta solamente que dice tú sufre penalidades. No, otra vez repito, tú soportas las aflicciones de la vida. Tú atraviesas adversidades. Tú soportas sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Ah, muy bien. Pero todo esto está basado en el versículo 1. Tú pues soporta o atraviesa las adversidades de la vida como buen soldado de Jesucristo, esforzándote en la gracia que hay en él. Tiene efectivamente la misma connotación. Es decir, la manera como tú y yo, la manera prevista por Dios para que nosotros suframos penalidades, atravesemos las dificultades, vivamos los desazones de la vida, es como, ¿verdad? Como buen soldado de Jesucristo, esforzándonos en su gracia. Es exactamente lo mismo. Es decir, cuando yo recibo de la gracia del Señor diariamente, yo voy a estar capacitado para sufrir penalidades, atravesar adversidades y soportar sufrimientos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo está a mi favor, porque Cristo ya tuvo victoria sobre el mundo, porque Cristo ya tuvo victoria sobre las aflicciones. Descuidad, en el mundo hallaréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros como buenos soldados
realmente extraemos esta riqueza que está en la gracia que es en Cristo Jesús, nosotros vamos a poder combatir eficazmente las circunstancias, las tribulaciones, las dificultades y las luchas que nos tienen que sobrevenir mientras todavía nos encontramos en nuestra carne. Así es como soportamos nosotros las aflicciones. Entonces, para esto es que nosotros también, hermanos, nos esforzamos en la gracia o extraemos el poder y el suministro de la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros podamos enfrentar las dificultades de la vida con poder y con eficacia. Es por eso que muchas veces nosotros inclusive, cuando no estamos fortalecidos por el Señor Jesucristo y nos vienen estas circunstancias, nos quejamos contra Dios, nos apartamos de Él, creemos que nos ha fallado, creemos que en Cristo Jesús no hay respuestas. Y de alguna manera lo que ha hecho Satanás es apartarnos del rebaño, enfermarnos más para efectivamente que nosotros nos podamos convertir en una fácil presa. Pero cuando nosotros estamos comiendo y extrayendo de las riquezas de Cristo, entonces aún las circunstancias difíciles que tengamos que vivir, ¿verdad? Nosotros vamos a poder atravesarlas con el poder que viene de Dios. Y el Señor nos va a llevar a su ámbito espiritual para que nosotros veamos que esas circunstancias y esas situaciones han sido aplastadas, han sido ya previstas y han sido provistas por nuestro Padre. No hay nada en esta vida, hermano y hermana, que tú estés viviendo que nuestro Padre ya no lo haya visto en la eternidad y que ya no haya provisto para aquello. Así que o nosotros enfrentamos las tribulaciones y las dificultades con nuestra propia fuerza, o nosotros las enfrentamos en el poder de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una decisión que tú tienes que tomar. Y por esto es que el consejo del apóstol para Timoteo el día de hoy es un consejo práctico para ti y para mí, para que efectivamente sigamos de nuestro Dios eterno extrayendo ese poder inagotable, lo que decíamos, ¿verdad? Porque de su plenitud tomamos todo, pero gracia sobre gracia. Tenemos que aprender a tomar nosotros la segunda parte, gracia sobre gracia, porque de la plenitud de él ya muchos estamos tomando, ya lo dije, los incrédulos y los crédulos, porque los crédulos decimos, Señor, gracias por ese mar, Señor, gracias por esa montaña preciosa, Señor, gracias por esa estrella, Señor, gracias por la comida que me das, Señor, gracias por la familia que me has regalado, Señor, gracias por todas las bendiciones que obtengo, ya tú estás recibiendo de su plenitud, pero el Señor dice, hey chico, eso es poco todavía para lo que te quiero dar, hay más gracia, y después de más gracia hay más gracia todavía, así que ahora como hijo mío, tú ya no solamente tienes que tomar de mi plenitud, sino que ahora gracia sobre gracia. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. El Señor nos quiere llevar al nivel Dios, al nivel divino, al modo celestial. Y la única manera es de que nos falten cosas, de que pasemos tribulaciones y circunstancias para que ahora venga la gracia sobre gracia y veamos a Dios en una dimensión totalmente distinta y diferente. El versículo 4 nos muestra lo que el 3 nos introduce y nos dice, ninguno que milita, escucha bien, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces aquí voy a poner 3 ejemplos del apóstol que son muy importantes. Primero nos da la introducción del soldado en el versículo 3 y aquí ahonda y dice, ninguno que milita, es decir, nosotros somos militantes de Cristo, ¿sí? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esta es la primera acepción. Nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo como sus soldados. Y por eso arriba dice, como buen soldado de Jesucristo.
nosotros hemos sido llamados como soldados. Ahora dice, como soldados que somos, y como nosotros hemos sido llamados a militar en la gracia, no te olvides que estamos hablando de la gracia que es en Cristo Jesús. Así es como militamos nosotros. Nosotros militamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, cuando a ti te llaman para ser militar, a ti te dan todo, ¿ah? Lo único que tú tienes que hacer es aceptar el ser militar. Pero a ti te dan la instrucción, te dan la capacitación, te dan el uniforme, te dan la casa, te dan la comida, te dan las armas y también te pagan un sueldo, ¿o no? Bueno, así es cuando el Señor también nos llama a nosotros a militar en la gracia. Él nos llama y nosotros lo único que hacemos es aceptar. Pero Él pone casa, comida, armas, bendiciones, capacitación, palabra, salario y todo. ¿Cómo es que nosotros queremos poner algo dentro de algo que no nos corresponde? Es como que si a mí me llamen a la militancia y me digan, sí, pero usted tiene que poner usted tiene que poner la comida o usted tiene que comprar las municiones para las armas. No, eso no existe. Cuando yo me alisto para el ejército, yo formo parte de un ejército que desde ahora se hace cargo de mí. Cuando yo acepto militar en la gracia, pues ahora mi Señor se hace todo cargo de mí. Yo lo único que hago es aceptar el militar. Y aquí es lo que dice la Escritura, algo importante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Antes no olvidar este versículo en 2 Corintios 10:4, cuando hablamos de milicia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ya te das cuenta que cuando el Señor nos habla de que nosotros nos tenemos que fortalecer en la gracia, no está hablando pues de armas carnales, sino está hablando de las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, ¿no? Entonces, ninguno que milita, es decir, otra manera de decir es ninguno que saca provecho o saca partido en la gracia que es en Cristo Jesús. Viene a ser exactamente lo mismo, porque él lo que está hablando es de la gracia que es en Cristo Jesús. Ninguno que se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús se enreda en los negocios de la vida. Es decir, ninguno que milita como militar se enreda en los negocios de la vida civil a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Aquí lo que el apóstol nos está diciendo es, ninguno que milita en la gracia que es en Cristo Jesús, primero se va a enredar en los negocios de la vida. Es decir, se va a enredar en los negocios de la carne. Es decir, se va a enredar en la carne. Otra manera de decirlo es, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchos de nosotros estamos agarrados por los deseos de la carne todavía. Y todos en alguna medida estamos agarrados por esto. Pero nosotros creemos que entonces ahora sí yo tengo que sacar fuerzas de donde sea para dejar estas adicciones, para dejar estas situaciones, para dejar estas circunstancias. Y entonces, cuando yo esté bien, vengo donde el Señor. No, error, garrafal. Aquí la Escritura nos dice que cuando nosotros militamos conforme a la gracia, entonces no nos vamos a enredar, no nos vamos a enredar en las cosas de la carne. Y lo dice así, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El militar pertenece a lo militar y ya no se mete en temas civiles. El espiritual pertenece a lo espiritual y ya no se mete en cosas carnales. Pero no se mete, no porque no se mete,
Si no, no se mete porque su forma de ser, su ser espiritual no le permite hacer eso. Entonces, ¿en dónde yo encuentro mi ser espiritual? ¿En dónde yo encuentro mi yo? ¿En dónde yo encuentro la realidad de quién soy? En la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando yo encuentro quién soy, cuando yo me encuentro con mi nueva creación, con mi nueva persona y con mi nueva criatura, entonces ya no voy a dar rienda suelta a la carne. Así es como actúa esto. Así es como las armas espirituales funcionan efectivamente en la vida espiritual. Así que queremos nosotros no enredarnos en la carne. Queremos nosotros no seguir enredándonos en la carne. ¿Qué nos está haciendo falta? Pues que milites en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque a pesar de que somos cristianos, muchas veces no entendemos estas cosas y no militamos en la gracia que es en Cristo Jesús, sino que todavía seguimos buscando, ¿verdad?, ayuda para poder dejar esto, para poder dejar el otro, y etcétera. Y está bien, hay que buscarla, pero la ayuda idónea y verdadera la tenemos ya nosotros provista y prevista en Cristo Jesús para todos y cada uno de nosotros. Ahora, esta es la única manera, dice el apóstol Pablo, cómo vamos a poder agradar a aquel que nos tomó por soldados. Aquí está hablando de cómo agradamos a Dios. No solamente de cómo nosotros dejamos de proveer para la carne, sino de cómo agradamos a aquel que nos tomó por soldados. ¿Quién nos tomó por soldados? El versículo 3 dice, como buen soldado de Jesucristo. Pues Jesucristo nos tomó por soldados. ¿Cómo agradamos a Jesucristo? Militando en la gracia que es en Cristo Jesús. No hay otra fórmula. La única manera como nosotros agradamos a Cristo es cuando estamos en Cristo, cuando nosotros tomamos de Cristo, cuando nosotros bebemos de Cristo, cuando nosotros nos alimentamos de Cristo, cuando nosotros clamamos a Cristo, cuando nosotros nos protegemos con Cristo, cuando nosotros nos vestimos de Cristo. Así es como agradamos a aquel que nos tomó por soldado, es decir, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, fíjate todas las consecuencias maravillosas que tenemos por saber militar en la gracia y saber extraer todas las maravillas de Cristo. ¿Qué esfuerzo es el nuestro? Nada, recibir, comer, alimentarte, y lo demás viene por añadidura. Y aquí viene otro versículo muy bonito, el 5, que ahora hace una acepción. Aquí nos habló de la milicia, ahora nos habla de el atleta. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Muy bien, aquí ¿cuál es el punto central? Dos, pero aquí hay uno central. El Señor dice, ¿por qué ustedes no son coronados? ¿Por qué muchos de ustedes como cristianos no están recibiendo la corona? Recibir la corona es la corona de vida de Cristo. Recibir la corona de vida es comenzar a ser partícipes de todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha dado por su gloria y excelencia. El Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos coronados permanente y continuamente, gracia sobre gracia, ¿verdad? Pero muchos no somos coronados, es decir, siempre estamos derrotados. Digamos que estamos en la competencia, digamos que somos cristianos, pero vivimos siempre en derrota, vivimos siempre en escasez, vivimos siempre quejándonos, vivimos como mártires, vivimos siempre de alguna manera escasos. Y aquí la escritura dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, la idea central es que cuando yo lucho legítimamente, y aquí el luchar legítimamente es luchar para ti y para mí desde la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando la escritura nos llama a luchar otra vez, nos llama a luchar desde el versículo ancla que vimos, que es desde la gracia que es en Cristo Jesús. Otra manera de decirlo es, si no contiendes de acuerdo a las reglas, a las leyes o a los principios divinos. Ok, ¿cuáles son las reglas, las leyes o los principios divinos? Pues son el luchar conforme a la gracia que hay en Cristo Jesús, o el esforzarnos o el fortalecernos conforme a la gracia que hay en Cristo Jesús. No hay otra fórmula, porque Cristo Jesús es la fuente de provisión absoluta, completa, es la plenitud.
Es la gracia sobre gracia para ti y para mí. La gracia en Jesucristo es la ley y es el principio divino que debemos observar desde donde luchamos. Aquí habla de que si es que efectivamente el atleta no lucha legítimamente, es descalificado. Si nosotros como cristianos no arrancamos desde esta gracia que es en Cristo Jesús, entonces no podemos ser coronados. Vamos a estar viviendo una vida religiosa, pero no vamos a estar recibiendo el galardón, y la corona se llama Cristo Jesús en nosotros. Así que el Señor quiere que tú seas coronado de Cristo. El Padre quiere que tú seas coronado de Cristo. Es que Cristo, hermanos, si ustedes se dan cuenta, Cristo es nuestra corona. Cristo es nuestra corona. La corona normalmente en la cabeza distingue a una personalidad. Un rey tiene una corona. El que tiene la corona es el rey. Nosotros tenemos a Cristo por nuestra corona, entonces nosotros somos reyes y sacerdotes, de acuerdo con la Escritura. Ahora, somos. El problema es que no extraemos, no nos ponemos la corona. Pero no nos ponemos porque nosotros creemos que debemos ser dignos de ponernos. No, Señor. Aquí el único digno es el digno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros, para poder ponernos, la primera cosa que debemos reconocer es que somos indignos. Para poder recibir la gracia, la primera cosa que debemos reconocer es que no somos verdaderamente dignos de poder recibir la gracia de Dios. Somos indignos. Si alguien se cree digno por sus méritos de recibir algo de parte de Dios, entonces no va a recibir nada, porque la única dignidad para nosotros y fidelidad tiene un nombre y apellido: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que también aquí habla del que lucha, y el 6 nos habla del labrador, que también es muy importante. Otra acepción importante, dice, el labrador para participar de los frutos. El Señor quiere que nosotros participemos de los frutos. Fíjate, esto es un punto principal. El Señor quiere que participemos de los frutos. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Muy bien. Otra vez lo mismo. ¿Cómo debe trabajar? Conforme a la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo trabajamos nosotros ahora? Pues trabajamos conforme a la gracia que es en Cristo Jesús. Colosenses 1:29. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo sobre este tema. Dice, y por este fin, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, el cual obra poderosamente en mí. A ver, escuchen. Dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, el cual obra poderosamente en mí. ¿Qué más queremos? ¿Quién obra en mí? ¿Qué poder obra en mí? ¿En qué me esfuerzo yo? Yo me esfuerzo en su poder. Yo recibo fuerzas de su poder. Yo recibo idoneidad de su poder. Yo recibo idoneidad por la operación que Él efectivamente, poderosamente está obrando en mi propia vida. Así que a este trabajo se está refiriendo, ¿no? Porque nosotros en el argot cristiano muchas veces hablamos de cuál es el trabajo. Nosotros decimos de la obra. La obra de Dios es la obra de Dios. La obra es la obra de Él, no es mi obra. Pero muchos de nosotros estamos en la obra, en la iglesia, en la consejería, en esto. Y no es que esté mal, pero a veces creemos que esa es la obra de Dios. No, la obra de Dios es que nosotros seamos edificados el uno sobre el otro como piedras vivas. Esa es la obra de Dios, que Cristo more cada día más en nosotros. Y el versículo 7, y aquí me voy a quedar, dice, considera lo que digo. Por eso es tan importante este versículo, hermano. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, el Señor quiere que consideremos lo que estamos hablando aquí, porque Él quiere darnos un entendimiento y unas armas poderosas, maravillosas. Y para mí este versículo 7 es un versículo que te está hablando de que consideres lo que dijo y que consideres lo que va a decir, que vamos a continuar hablando la próxima semana. Digamos que este versículo 7 es una suerte de una coyuntura, de un puente que nos habla de cómo debemos luchar, ¿no es cierto? Y de qué cosas debemos nosotros ir considerando para que el Señor nos siga dando luz
y nosotros podamos caminar victoriosamente con la provisión y con el poder de Dios a nuestro favor. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.